La historia de Salomón comienza mucho antes de su nacimiento, en un palacio manchado por el pecado y la tragedia. Su padre, el rey David, el mismo hombre que había derrotado al gigante Goliat y que era considerado un hombre según el corazón de Dios, había cometido uno de los pecados más graves registrados en las Escrituras. David había visto a Betsabé, la esposa de Urías el Heteo, bañándose en su azotea, y aquella visión había desencadenado una serie de acontecimientos que marcarían para siempre la historia de Israel. Lo que comenzó como un deseo prohibido se convirtió en adulterio, y cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado llamando a Urías del campo de batalla. Pero Urías era un hombre de honor inquebrantable, que se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros luchaban en el frente. Ante el fracaso de su plan inicial, David tomó una decisión que lo perseguiría el resto de sus días. Envió una carta sellada con Urías, su propia sentencia de muerte, ordenando a Joab que colocara al soldado en la primera línea de batalla y luego lo abandonara para que muriera. El plan se ejecutó con precisión militar, y Urías el Heteo cayó en combate, convirtiéndose en una víctima inocente de la lujuria y el encubrimiento del rey. Betsabé guardó luto por su esposo, sin saber aún que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando terminó el período de duelo, David la tomó como esposa, creyendo quizás que su secreto estaba a salvo. Pero había alguien que lo había visto todo, alguien ante quien ningún secreto permanece oculto. El profeta Natán llegó al palacio con una parábola que desgarraría el corazón de David. Le habló de un hombre rico que tenía numerosos rebaños, y de un hombre pobre que solo tenía una corderita que amaba como a una hija. Cuando el hombre rico recibió a un visitante, en lugar de tomar de sus propios rebaños, arrebató la única oveja del pobre para preparar un banquete. La ira de David se encendió ante tal injusticia, declarando que aquel hombre merecía morir. Y entonces cayeron sobre él las palabras que cambiarían todo. Tú eres aquel hombre. En ese momento, el rey más poderoso de Israel se vio confrontado con la verdad de su propio pecado. El hijo que había nacido de aquella unión ilícita enfermó gravemente, y a pesar de los ayunos y las súplicas de David, el niño murió al 7º día. La tragedia marcó profundamente a David y Betsabé, pero Dios, en su infinita misericordia, no los abandonó en su dolor. El texto bíblico nos dice que David consoló a Betsabé, su mujer, y ella concibió nuevamente. Este segundo hijo sería diferente, especial, elegido desde antes de nacer para un propósito extraordinario. Cuando el niño nació, fue llamado Salomón, que significa paz o pacífico, un nombre que contrastaba dramáticamente con las circunstancias violentas y turbulentas de su concepción. Pero Dios tenía otro nombre para él, Jedidías, que significa amado del Señor. Este doble nombre revelaba la paradoja que definiría toda su vida. Un hombre nacido del pecado pero amado por Dios, destinado a la grandeza pero marcado por la fragilidad humana. Desde sus primeros años, Salomón creció en un palacio lleno de intrigas y rivalidades. David tenía muchos hijos de diferentes esposas, y cada uno de ellos podía aspirar legítimamente al trono. Amnón, el primogénito, había violado a su hermana Tamar, y fue asesinado por Absalón en venganza. Absalón mismo, el hijo favorito de David, se había rebelado contra su padre, intentando usurpar el trono en una guerra civil que casi destruye el reino. Había muerto con el cabello enredado en las ramas de un árbol, atravesado por las lanzas de Joab. La casa de David estaba llena de sangre y traición, cumpliendo la profecía de Natán de que la espada nunca se apartaría de su casa. En medio de este caos dinástico, Salomón representaba algo nuevo. No el hijo del orgullo ni de la ambición, sino el hijo de la restauración y el perdón divino. Betsabé, que había pasado de ser la esposa de un soldado a ser la reina madre, se convirtió en la protectora más feroz de su hijo. Ella conocía los peligros que acechaban en los pasillos del palacio. Había visto cómo los hijos de David se destruían unos a otros en su lucha por el poder. Su amor maternal se mezcló con astucia política,
y supo que para que Salomón sobreviviera, no podía simplemente esperar que el destino fuera favorable. Necesitaba actuar, asegurar el futuro de su hijo antes de que fuera demasiado tarde. La vejez de David se acercaba, y con ella el momento más peligroso para cualquier aspirante al trono: la transición del poder. El joven Salomón creció observando todo esto, aprendiendo lecciones que ningún maestro podría enseñar en un aula. Vio cómo el pecado de su padre había traído consecuencias devastadoras sobre toda la familia. Observó cómo la pasión descontrolada de Amnón había terminado en muerte, cómo la ambición de Absalón había llevado a la guerra civil, cómo el orgullo y la venganza destruían a los hombres desde dentro. Pero también fue testigo del arrepentimiento genuino de David, de cómo un hombre podía caer y aún así ser restaurado por Dios. Estas lecciones tempranas formarían el carácter de Salomón, enseñándole tanto lo que debía hacer como lo que debía evitar. En el Salmo 51, David derramó su corazón ante Dios después de su pecado con Betsabé, y esas palabras de arrepentimiento resonaron en los pasillos del palacio durante toda la infancia de Salomón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo de quebrantamiento se convirtió en parte del legado espiritual que David transmitiría a su hijo. Salomón aprendió que incluso el hombre más grande podía caer, pero también que la misericordia de Dios era suficiente para restaurar al más caído de los pecadores. Esta comprensión de la gracia divina y la fragilidad humana se convertiría en el fundamento de su sabiduría. Mientras tanto, en las escuelas rabínicas y bajo la tutela de los sabios de la corte, Salomón recibía la mejor educación disponible en el mundo antiguo. Aprendió las historias de Abraham, Isaac y Jacob, estudió la Torá entregada a Moisés, memorizó los salmos de su padre, pero más allá del conocimiento académico, estaba siendo preparado para algo mucho más grande. Dios había puesto su mano sobre este niño desde antes de su nacimiento, y cada experiencia, cada lección, cada momento de observación en el palacio era parte de un plan divino que aún no se había revelado completamente. El escenario estaba preparado para que este hijo del pecado y la gracia se convirtiera en el rey más sabio y rico que el mundo jamás había conocido. La infancia de Salomón fue un tiempo de preparación en la escuela más dura que existe. La experiencia real de ver cómo el pecado y la sabiduría, el poder y la humildad, la ambición y la piedad se entrelazaban en la vida de su padre. Cada día en aquel palacio era una lección viva sobre el liderazgo, la justicia, la fe y las consecuencias de las decisiones. Sin saberlo, estaba siendo moldeado para un destino que cambiaría la historia de Israel y dejaría un legado que perduraría por milenios. El hijo que nació de la tragedia estaba destinado a convertirse en la gloria, pero también, como veremos, a experimentar su propia caída. Porque la historia de Salomón no es solo una historia de ascenso triunfal, sino también una advertencia sobre cómo incluso la mayor sabiduría puede ser destruida por las pasiones humanas. Cuando David entró en los últimos días de su vida, su cuerpo ya no respondía como antes. El rey que había matado leones y osos con sus propias manos, que había decapitado a Goliat y conquistado ciudades, ahora no podía mantener caliente su propio cuerpo. Los sirvientes le trajeron a Abisag la sunamita, una joven hermosa que lo cuidaba y le daba calor, pero el texto bíblico es claro en señalar que el rey no la conoció, indicando que su virilidad había terminado. Esta debilidad física se convirtió en el catalizador de una crisis política que pondría en peligro la vida de Salomón y el futuro mismo del reino. En los pasillos del palacio, las conspiraciones comenzaban a tomar forma. Adonías, otro de los hijos de David, era un hombre de apariencia imponente y ambición desmedida. El texto nos dice que era muy hermoso, y que David nunca lo había contrariado preguntándole por qué hacía tal o cual cosa, revelando un patrón de indulgencia paterna que había sido fatal para otros hijos del rey. Viendo la debilidad de su padre, Adonías decidió que era el momento de tomar lo que consideraba su derecho. Se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él.
una demostración pública de poder y ambición que recordaba peligrosamente a la rebelión de Absalón. La historia parecía repetirse en la casa de David, como una maldición que no podía romperse. El complot de Adonías no era una operación solitaria. Había conseguido aliados poderosos que le darían credibilidad y fuerza militar. Joab, el comandante del ejército de David, un hombre cuyas manos estaban manchadas con la sangre de muchos, incluido Urías el Eteo, se unió a la causa de Adonías. También Abiatar el sacerdote, que había sido fiel a David durante años, decidió apoyar al príncipe ambicioso. Estos no eran aliados menores, eran pilares del establecimiento, hombres con poder real y conexiones. Con su apoyo, Adonías organizó un gran banquete en la piedra de Zohelet, cerca de En Rogel, invitando a todos sus hermanos, los hijos del rey, excepto a Salomón. La exclusión era deliberada y reveladora. Adonías sabía quién era su verdadero rival. En ese banquete, en medio del júbilo y las celebraciones, Adonías se proclamó rey, sin el conocimiento ni el consentimiento de David. Sacrificó ovejas, bueyes y animales engordados en abundancia, y los invitados gritaban «¡Viva el rey Adonías!». Era un golpe de estado en todo menos en el nombre, un intento de presentar al reino un hecho consumado. Si la noticia no hubiera llegado a oídos correctos a tiempo, la historia de Israel habría sido completamente diferente. Salomón habría sido ejecutado como rival potencial, y el linaje prometido del Mesías se habría visto amenazado. Pero había alguien vigilando, alguien que recordaba las promesas de David y la elección divina. Natán el profeta, el mismo hombre que había confrontado a David con su pecado años atrás, se enteró de lo que estaba sucediendo. Él sabía lo que David había prometido en privado a Betsabé, que Salomón sería el próximo rey. También sabía que esto no era solo un asunto de preferencia humana, sino de designio divino. Con urgencia, Natán fue a Betsabé y le dijo: ¿No has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha hecho rey sin saberlo nuestro señor David? Era una pregunta retórica, pero también un llamado a la acción. El profeta trazó un plan para salvar a Salomón. Betsabé debía entrar inmediatamente donde David y recordarle su juramento, mientras él mismo entraría después para confirmar el relato. Betsabé, con la dignidad de una reina, pero con el corazón de una madre temerosa por la vida de su hijo, entró en la cámara del rey moribundo. Se inclinó ante David con el rostro en tierra, mostrando el respeto debido, pero sus palabras eran urgentes y directas. «Rey, señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías es hecho rey, y tú, mi señor rey, no lo sabes». Luego describió el banquete, los aliados de Adonías, y terminó con una advertencia profética. «Pues en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos considerados culpables». Estaba diciendo claramente que sus vidas estaban en peligro. Mientras Betsabé aún hablaba con el rey, Natán entró en la habitación, tal como habían planeado. Su presencia daba peso y credibilidad al relato de Betsabé, confirmando que no era simplemente la súplica de una madre sobreprotectora, sino una crisis real que amenazaba el reino. Natán repitió la información sobre la coronación no autorizada de Adonías y luego hizo preguntas penetrantes que pusieron a David contra la pared. «¿Es esto hecho por mandato de mi señor el rey, sin haberlo tú declarado a tu siervo, sobre quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él?» El profeta estaba forzando a David a actuar inmediatamente, a clarificar públicamente quién era su sucesor elegido antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras de Natán y Betsabé tuvieron el efecto deseado. David, aunque físicamente débil, tenía su mente aún lúcida y su voluntad intacta. Se incorporó en su lecho y juró con una solemnidad que no admitía dudas: «Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy».
no era un momento para deliberaciones largas ni para consultas políticas. La acción debía ser inmediata y decisiva. David llamó a sus servidores más leales, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía hijo de Joiada, comandante de la guardia personal del rey. Las órdenes de David fueron precisas y cargadas de simbolismo. Salomón debía montar en la mula del propio rey, un animal que nadie más tenía derecho a usar, una señal inequívoca de que era el sucesor designado. Debía ser llevado a Gihón, una fuente al este de Jerusalén, donde Sadoc el sacerdote y Natán el profeta lo ungirían como rey sobre Israel. Después debían tocar la trompeta y proclamar: ¡Viva el rey Salomón! Y finalmente, traerlo de regreso para que se sentara en el trono de David. Las instrucciones eran un golpe maestro de estrategia política. Combinar el simbolismo religioso de la unción con la legitimidad dinástica de sentarse en el trono del rey vivo. No habría espacio para ambigüedades ni disputas. La procesión hacia Gihón fue un momento que marcaría el destino de Israel. Salomón, probablemente aún joven, montó en la mula real rodeado por los guerreros de la guardia del rey, por el sacerdote que representaba la autoridad religiosa y por el profeta que representaba la voz de Dios. En Gihón, Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. El aceite sagrado corrió por su cabeza, un símbolo antiguo de que el Espíritu de Dios descendía sobre el elegido. Tocaron las trompetas y el pueblo que había seguido la procesión gritó: ¡Viva el rey Salomón! Era un grito de lealtad, pero también de alivio, porque Israel estaba al borde de otra guerra civil, y la acción decisiva de David la había evitado. La música de flautas llenó el aire, y la tierra parecía temblar con el sonido de la celebración. El sonido de la celebración en Gihón llegó hasta En Rogel, donde Adonías y sus invitados aún estaban en pleno banquete. Joab, el experimentado comandante militar, fue el primero en reconocer la gravedad de lo que escuchaban. ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo?, preguntó, su instinto de soldado alertándolo de que algo había salido terriblemente mal. Mientras aún hablaba, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, con noticias que helaron la sangre de todos los presentes. David había hecho rey a Salomón, quien había sido ungido en Gihón, y ahora se sentaba en el trono real. Lo que había sido un banquete de coronación se convirtió instantáneamente en una reunión de conspiradores expuestos. El pánico se apoderó de los invitados de Adonías. Los que minutos antes gritaban «¡Viva el rey Adonías!», ahora huían despavoridos, cada uno por su camino, porque sabían que habían participado en un acto de traición. En el antiguo Oriente, el castigo por conspirar contra el rey era la muerte, y no solo para el líder, sino también para sus cómplices. El propio Adonías, aterrorizado por lo que Salomón podría hacerle, corrió al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar, el lugar más sagrado donde alguien podía buscar asilo. Era un acto de desesperación, una apelación a la ley antigua que protegía a quienes buscaban refugio en terreno sagrado. Envió un mensaje urgente al nuevo rey. Jure hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Cuando Salomón recibió la noticia de que Adonías estaba aferrado al altar, temiendo por su vida, el nuevo rey demostró la primera señal de la sabiduría que lo caracterizaría. En lugar de ordenar la ejecución inmediata de su hermano, algo que muchos reyes habrían hecho sin pensarlo dos veces, Salomón respondió con palabras medidas. Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Era una sentencia condicional, una misericordia provisional que dejaba la puerta abierta, pero que también establecía claramente que la lealtad futura determinaría el destino de Adonías. Mandó llamarlo, y cuando Adonías vino y se postró ante él, Salomón simplemente le dijo: «Vete a tu casa». Era una gracia, pero también una advertencia. Los primeros días de Salomón en el trono fueron de consolidación cuidadosa del poder. David aún vivía, y en sus últimos momentos lúcidos, dio a su hijo instrucciones que combinarían sabiduría espiritual con pragmatismo político brutal. «Yo sigo el camino de todos en la tierra», le dijo David, reconociendo que su muerte era inminente.
esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos. Era el consejo de un padre y de un rey, una transmisión de la antorcha de la responsabilidad. Pero luego vinieron instrucciones más oscuras, venganzas pendientes que David había dejado sin resolver y que ahora encargaba a su hijo. David le habló a Salomón de Joab, el comandante que había derramado sangre inocente en tiempos de paz. Tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en guerra, explicó David. Las manos de Joab estaban manchadas con asesinatos políticos, y David nunca había podido castigarlo, porque era demasiado poderoso y necesario. Pero ahora, desde su lecho de muerte, instruía a Salomón. Harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Era una orden de ejecución envuelta en el lenguaje de la sabiduría, una última cuenta que saldar. También había instrucciones sobre Simei, el hombre que había maldecido a David cuando huía de Absalón, arrojándole piedras y polvo mientras gritaba insultos. David había jurado que no lo mataría, pero ahora le decía a Salomón: «Pero tú no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacerle, pero harás descender sus canas con sangre al Seol». Era una manera de transferir la responsabilidad de la venganza sin romper técnicamente el juramento de David. El viejo rey sabía que la misericordia excesiva al inicio de un reinado podía interpretarse como debilidad, y que Salomón necesitaría eliminar a los elementos desestabilizadores para asegurar su trono. Finalmente, después de dar estas últimas instrucciones, David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Había reinado 40 años sobre Israel, y ahora el destino del reino descansaba sobre los hombros de su hijo Salomón. El joven rey se encontraba ahora completamente solo en la cima del poder. Tenía un trono, pero también tenía enemigos, tanto abiertos como encubiertos. Sabía que cada decisión que tomara en estos primeros meses sería observada cuidadosamente, interpretada como señal de fuerza o debilidad. La instrucción de su padre resonaba en su mente: actuar con sabiduría, pero también con firmeza. No pasó mucho tiempo antes de que la primera prueba llegara. Adonías, que había sido perdonado y enviado a su casa, cometió lo que resultaría ser un error fatal. Fue a Betsabé con una petición que, en apariencia, parecía inocente, pero que en realidad era una maniobra política disfrazada. Adonías le pidió a Betsabé que intercediera ante Salomón para que le diera a Abisag la sunamita, la joven que había cuidado a David en sus últimos días, como esposa. A primera vista, podría parecer una simple petición romántica, pero en el contexto de las costumbres reales del Antiguo Oriente, tomar las concubinas o esposas del rey anterior era equivalente a reclamar el trono. Era un acto de desafío político envuelto en el lenguaje del amor. Betsabé, quizás sin comprender completamente las implicaciones, o tal vez poniéndolo a prueba, aceptó llevar la petición a Salomón. Cuando ella entró y le expuso la solicitud de Adonías, la reacción del rey fue inmediata y furiosa. «¿Por qué pides a Abisag sunamita para Adonías?», estalló Salomón. «Pide también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia». En ese momento, Salomón vio claramente que Adonías no había renunciado a sus ambiciones, que la sumisión que había mostrado era solo una fachada. La petición de Abisag era un movimiento estratégico, un intento de legitimar una futura reclamación al trono. Salomón comprendió que si mostraba debilidad ahora, si permitía que Adonías continuara conspirando, su reinado estaría en peligro constante. Tomó entonces la decisión más difícil que un hombre puede tomar: ordenar la muerte de su propio hermano. Salomón juró: «Así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías esta palabra. Ahora, pues, vive el Señor, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa como había prometido, que Adonías morirá hoy». Envió a Benaía, hijo de Joiada,
quien ejecutó a Adonías. Era una acción brutal, pero en la lógica del poder antiguo era necesaria. No podía haber dos reyes en Israel, ni siquiera uno potencial que conspirase en las sombras. Con la muerte de Adonías, Salomón había enviado un mensaje claro a todos los que pudieran cuestionarlo. Su reinado no sería débil ni toleraría traiciones. Pero eliminar a Adonías era solo el principio. Salomón sabía que mientras los aliados de su hermano siguieran en posiciones de poder, la amenaza continuaría. Se dirigió entonces a Abiatar el sacerdote, el hombre que había apoyado a Adonías, pero que también había servido fielmente a David durante años. «Vete a Anatot, a tus heredades», le ordenó Salomón, «porque eres digno de muerte, mas no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre». Era una degradación, no una ejecución, un reconocimiento de los servicios pasados, pero también una eliminación del poder presente. Abiatar fue expulsado del sacerdocio, cumpliendo así la profecía que se había pronunciado contra la casa de Elí en tiempos de Samuel. La eliminación sistemática de las amenazas continuó cuando las noticias de estas acciones llegaron a oídos de Joab. El viejo comandante, que había sobrevivido a décadas de guerras y conspiraciones políticas, supo inmediatamente que su hora había llegado. Había apoyado a Adonías, había derramado sangre inocente, y ahora Salomón estaba consolidando su poder. Joab huyó al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar, igual que había hecho Adonías. Pero esta vez, la respuesta de Salomón sería diferente. Envió a Benaía con la orden de ejecutar a Joab, incluso si estaba aferrado al altar. Cuando Benaía le dijo a Joab que saliera, el viejo soldado respondió: «No, sino que aquí moriré». Reconocía que no había escapatoria y prefería morir en terreno sagrado que ser arrastrado afuera para una ejecución pública. Salomón no mostró misericordia esta vez. «Hazle como él ha dicho, mátale y entiérralo», ordenó, «y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente». Benaía entró en el tabernáculo y ejecutó a Joab allí mismo, junto al altar. Era un acto que horrorizaría a las sensibilidades modernas, una violación del derecho de asilo, pero en el contexto de la época era visto como justicia retributiva. Joab había derramado sangre en el lugar de paz. Ahora su propia sangre manchaba el terreno sagrado. Con su muerte, se cumplieron las últimas instrucciones de David, y Salomón reemplazó a Joab con Benaía como comandante del ejército, asegurando que las fuerzas militares estuvieran bajo el control de alguien completamente leal a él. Solo quedaba una cuenta pendiente: Simei, el hombre que había maldecido a David. Salomón lo mandó llamar y le impuso condiciones estrictas: «Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza». Era una prisión domiciliaria disfrazada de clemencia, una manera de mantener a un enemigo potencial bajo vigilancia constante. Simei aceptó los términos y vivió en Jerusalén durante 3 años sin incidentes. Pero entonces 2 de sus siervos huyeron a Gat, y en su intento por recuperarlos, Simei violó la orden de Salomón saliendo de Jerusalén. Cuando Salomón se enteró de la transgresión de Simei, no hubo segunda oportunidad. «¿No te hice yo jurar por el Señor y te protesté diciendo: ¿sabe de cierto que el día que salieres fuera y anduvieres por cualquier parte, morirás?», le reprochó. «Tú sabes todo el mal cuyo testimonio tiene tu corazón, que cometiste contra David mi padre. El Señor, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza». Ordenó a Benaía que lo ejecutara, y con la muerte de Simei se completó la purga. Los enemigos de David estaban muertos, los conspiradores de Adonías eliminados, y el trono de Salomón finalmente estaba seguro. El texto bíblico resume este período con una frase simple pero cargada de significado: «Y el reino fue confirmado en mano de Salomón». Había paz,
pero era una paz comprada con sangre, un recordatorio de que incluso el reinado del rey más sabio comenzó con las duras realidades del poder político. Con su reino finalmente consolidado y sus enemigos eliminados, Salomón se volvió hacia lo más importante: establecer su relación con Dios. Sabía que la fuerza militar y la astucia política solo podían llevarlo hasta cierto punto. Necesitaba algo más para gobernar verdaderamente a Israel. A diferencia de su padre David, que había sido un guerrero desde su juventud, Salomón reconocía sus propias limitaciones. Ascendió al trono joven, sin experiencia en batalla ni en gobierno, y la responsabilidad de guiar a la nación escogida de Dios pesaba enormemente sobre sus hombros. Era consciente de que necesitaba ayuda divina, no solo para sobrevivir, sino para gobernar con justicia y sabiduría. Esta humilde autoevaluación lo llevó a uno de los momentos más significativos de su vida. Salomón viajó a Gabaón, donde se encontraba el gran lugar alto, el sitio de adoración más importante antes de que se construyera el templo en Jerusalén. Allí estaba el tabernáculo que Moisés había hecho en el desierto, junto con el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Era un lugar cargado de historia sagrada, donde la presencia de Dios se había manifestado durante generaciones. Salomón llegó con un corazón sincero y ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar, una ofrenda masiva que demostraba tanto su devoción como su reconocimiento de que necesitaba desesperadamente el favor divino. No era un simple ritual político, era la expresión genuina de un hombre que sabía que estaba completamente fuera de su profundidad y que solo Dios podría capacitarlo para la tarea que tenía por delante. Aquella noche, después de los sacrificios, sucedió algo extraordinario. Dios se apareció a Salomón en un sueño y le hizo una pregunta que cambiaría el curso de la historia. Pide lo que quieras que yo te dé. Era un cheque en blanco divino, una invitación a expresar su deseo más profundo. Salomón podría haber pedido riquezas, larga vida, la muerte de sus enemigos, victorias militares, expansión territorial, cualquier cosa que un rey joven y ambicioso pudiera desear. Los reyes del mundo antiguo conquistaban, acumulaban, buscaban gloria imperecedera. Pero la respuesta de Salomón reveló algo fundamental sobre su carácter en ese momento de su vida: una humildad genuina y un entendimiento claro de lo que realmente necesitaba. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, comenzó Salomón su respuesta, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Era un reconocimiento de que su posición no era por mérito propio, sino por la gracia de Dios hacia su padre. Continuó con una confesión que debe haber sorprendido al Todopoderoso por su honestidad brutal. Ahora pues, Señor Dios mío, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. No había bravuconería, no había pretensión de estar a la altura del desafío. Simplemente la verdad desnuda de un joven abrumado por la responsabilidad. Luego Salomón describió la magnitud de su tarea. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Estaba reconociendo que no se trataba de gobernar una aldea pequeña o un pueblo insignificante, sino de liderar a la nación escogida de Dios, millones de almas cuyo bienestar y destino eterno dependían en cierta medida de sus decisiones. El peso de esta responsabilidad lo llevó a hacer su petición: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? No pidió sabiduría en abstracto, sino específicamente la capacidad de gobernar justamente, de discernir la verdad, de tomar decisiones que honraran a Dios y beneficiaran al pueblo. La respuesta de Dios fue inmediata y favorable. El texto nos dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios le respondió: porque has demandado esto,
y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Era una aprobación divina no solo de la petición, sino de las motivaciones detrás de ella. Salomón había demostrado que su corazón estaba en el lugar correcto, que se preocupaba más por servir bien que por beneficiarse personalmente. Y Dios, en su generosidad abundante, no se limitó a dar solo lo que se había pedido. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, continuó Dios, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Era una promesa asombrosa. No solo recibiría la sabiduría que había solicitado, sino también las cosas que había sido lo suficientemente sabio como para no solicitar. Su humildad sería recompensada con abundancia más allá de la imaginación. Pero había una condición: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La prosperidad y la larga vida estaban condicionadas a la obediencia continua. Era una bendición, pero también una advertencia velada. La sabiduría y las riquezas sin obediencia llevarían a la destrucción. Cuando Salomón despertó del sueño, supo que algo fundamental había cambiado en él. Volvió a Jerusalén y se presentó ante el arca del pacto del Señor, ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz. Organizó un gran banquete para todos sus siervos, una celebración de lo que Dios había prometido. Pero la verdadera prueba de si había recibido realmente esta sabiduría divina no tardaría en llegar. La oportunidad para demostrar su don se presentó de la manera más dramática e inesperada, en un caso que se convertiría en el ejemplo más famoso de sabiduría judicial en toda la historia humana. Dos mujeres llegaron ante él con un problema que parecía imposible de resolver sin testigos ni evidencia. Las dos mujeres eran prostitutas, personas que vivían al margen de la sociedad respetable, sin protectores poderosos que abogaran por ellas. Ambas habían dado a luz en la misma casa, con solo 3 días de diferencia entre los nacimientos. Pero una tragedia había ocurrido. Una de las mujeres, en medio de la noche, había rodado sobre su bebé mientras dormía, asfixiándolo accidentalmente. Según el relato de la primera mujer, su compañera había despertado, visto a su propio hijo muerto, y en un acto de desesperación o locura, había intercambiado los bebés. Ella se levantó a medianoche, acusó la primera mujer, y quitó a mi hijo de junto a mí, y puso a mi lado su hijo muerto. Era una acusación horrible de un acto horrible. Naturalmente la segunda mujer negaba todo. No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, insistía. Las dos mujeres se gritaban la una a la otra delante del rey, cada una afirmando ser la madre del niño vivo. No había testigos, no había evidencia física, no había manera obvia de determinar la verdad. Era exactamente el tipo de caso que exponía las limitaciones de la justicia humana. Cualquier juez normal habría tenido que dar por terminado el caso, declarando que era imposible de resolver. Pero Salomón no era un juez normal. Ahora poseía un don divino que le permitía ver más allá de lo aparente, comprender el corazón humano de maneras que otros no podían. El rey pidió que le trajeran una espada. Cuando la espada estuvo ante él, pronunció un veredicto que horrorizó a todos los presentes. Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. En la superficie, parecía una solución brutalmente literal al problema. Si no podían determinar quién era la madre verdadera, simplemente dividirían el objeto en disputa. Era una lógica fría y calculadora que parecía más propia de un tirano que de un rey sabio. Los guardias se acercaron al bebé con la espada levantada, y por un momento, todos en la sala debieron haber pensado que iban a presenciar un asesinato sancionado por el rey. Pero Salomón estaba haciendo algo completamente diferente. No estaba emitiendo un juicio, sino realizando una prueba psicológica de brillantez extraordinaria. La reacción fue inmediata y reveladora. Una de las mujeres gritó: «¡Oh, señor mío!
«Dad a ella el niño vivo, y no lo matéis». Su instinto maternal había superado su deseo de ganar el caso. Prefería perder al niño antes que verlo muerto. Era el amor genuino de una madre dispuesta a sacrificarlo todo por el bien de su hijo. Pero la otra mujer, con una frialdad que confirmaba la acusación original, simplemente dijo: «Ni a mí ni a ti, partidlo». Si ella no podía tener al bebé, nadie lo tendría. Era la respuesta de alguien consumido por la envidia y el resentimiento. Alguien para quien el niño no era un ser amado, sino un símbolo de victoria o derrota en una competencia perversa. Salomón inmediatamente dio su veredicto real: «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». Había visto a través de las acusaciones contradictorias hasta la verdad del corazón humano. La prueba era perfecta en su simplicidad. La madre verdadera revelaría su identidad por su disposición a renunciar a su derecho antes que ver sufrir a su hijo. Era un ejemplo magistral de sabiduría práctica aplicada, de entender no solo la ley, sino la naturaleza humana. La noticia de este juicio se extendió por todo Israel, y la gente quedó asombrada. El texto nos dice que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este caso estableció la reputación de Salomón como el hombre más sabio del mundo. No era solo conocimiento académico o capacidad intelectual, era una comprensión profunda de la condición humana, una habilidad para ver lo que otros no podían ver y encontrar soluciones donde otros veían solo problemas insolubles. La gente comenzó a acudir a él desde todas partes, trayendo sus disputas, buscando su consejo, maravillándose de su discernimiento. Pero este don divino era solo el principio. Salomón utilizaría esta sabiduría para transformar a Israel de un reino tribal relativamente pequeño en una potencia económica y cultural que asombraría al mundo antiguo. Sin embargo, como veremos, incluso la sabiduría más grande puede ser corrompida cuando el corazón se aleja de su dador. El gran proyecto que definiría el reinado de Salomón, la obra por la cual sería recordado a través de los siglos, era la construcción del templo del Señor en Jerusalén. David, su padre, había deseado profundamente construir una casa para Dios. Había reunido materiales y hecho planes, pero el profeta Natán le había dicho que debido a que era un hombre de guerra, que había derramado mucha sangre, no sería él quien construyera el templo, sino su hijo. «He aquí te nacerá un hijo», le había dicho Dios a David, «el cual será hombre de paz, y yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre». Era una promesa que ahora Salomón estaba destinado a cumplir. En el 4º año de su reinado, 480 años después de que los israelitas salieran de Egipto, Salomón comenzó la construcción del templo. Fue un proyecto de escala sin precedentes, que requería recursos masivos, mano de obra especializada y materiales exóticos de todo el mundo conocido. Hiram, rey de Tiro, se convirtió en su principal aliado en este esfuerzo, proporcionando los legendarios cedros del Líbano, árboles magníficos que crecían en las montañas y cuya madera era resistente, fragante y perfecta para la construcción. Salomón envió 30.000 hombres al Líbano en turnos rotativos, 10.000 al mes, para que cortaran y transportaran los cedros. Además, empleó a 70.000 cargadores y 80.000 canteros en las montañas que tallaban las enormes piedras que formarían la base del templo. El diseño del templo reflejaba la gloria y la trascendencia de Dios. Tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto, dimensiones que, aunque no eran masivas según los estándares de los templos paganos de la época, eran perfectas en su proporción y simbolismo. El interior estaba revestido completamente de cedro, desde el suelo hasta las vigas del techo, y sobre el cedro se colocó oro puro. No se veía piedra en ninguna parte, todo era madera preciosa cubierta de oro, creando un interior que brillaba con una luz dorada que debió haber sido sobrecogedora.
Las paredes estaban talladas con querubines, palmeras y flores abiertas, todos recubiertos de oro. Era una representación del Edén perdido, el jardín de Dios restaurado en forma de templo. El lugar más sagrado del templo era el lugar santísimo, un cubo perfecto de 20 codos en cada dimensión, completamente separado del resto por un velo masivo. Aquí se colocaría el Arca del Pacto, el objeto más sagrado de Israel, que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés en el Sinaí. Salomón mandó hacer 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto, con alas que se extendían de manera que tocaban ambas paredes del lugar santísimo y se encontraban en el centro, creando un dosel protector sobre el arca. Estos querubines fueron recubiertos de oro, guardianes celestiales custodiando la presencia misma de Dios. El simbolismo era claro. Este no era un templo hecho por manos humanas para contener a un Dios hecho por manos humanas, sino una morada terrenal para el Dios viviente del cielo. La construcción tomó 7 años, un período de actividad febril en el que toda la nación estaba involucrada de alguna manera. Artesanos de Tiro trabajaban junto a obreros israelitas, compartiendo técnicas y conocimientos. Se trajeron materiales de todo el mundo conocido: oro de Ofir, marfil y piedras preciosas de tierras lejanas, bronce en cantidades masivas para los pilares y el mar de fundición, un enorme recipiente circular que contenía miles de litros de agua para las purificaciones rituales. Cada detalle había sido planeado meticulosamente. Cada elemento tenía significado simbólico. Cuando finalmente se completó el templo, no era simplemente un edificio impresionante. Era una declaración teológica en piedra, madera y oro. El día de la dedicación del templo fue quizás el día más glorioso en la historia de Israel hasta ese momento. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias, para que trajeran el arca del pacto desde la ciudad de David hasta el nuevo templo. La procesión fue acompañada por sacrificios tan numerosos que no pudieron ser contados. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Era una ofrenda masiva que reflejaba la gratitud y la reverencia de la nación hacia su Dios. Los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo y la colocaron debajo de las alas de los querubines. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Era la Shejiná, la presencia manifiesta de Dios, la misma gloria que había llenado el tabernáculo en el desierto, que había guiado a Israel como columna de nube y de fuego. Dios estaba dando su aprobación visible al templo, aceptándolo como su morada terrena. Los sacerdotes tuvieron que retroceder, incapaces de soportar la intensidad de la presencia divina. Salomón se volvió hacia el pueblo reunido y bendijo a toda la congregación de Israel. «Bendito sea el Señor Dios de Israel», proclamó, «que habló por su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido». Luego relató cómo David había deseado construir el templo, pero cómo Dios le había dicho que sería su hijo quien lo haría. «He edificado una casa de morada para ti», le dijo Salomón a Dios, «un lugar en que tú habites para siempre». Pero inmediatamente reconoció la paradoja inherente en la idea de construir una casa para Dios. «¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado?» Entendía que ningún edificio, por glorioso que fuera, podía realmente contener al Dios infinito. La oración de dedicación de Salomón es una de las oraciones más profundas y teológicamente ricas registradas en las Escrituras. Pidió que Dios escuchara las oraciones que se hicieran en ese templo o hacia ese templo. Intercedió específicamente por diversas situaciones. Cuando alguien pecara contra su prójimo y viniera a jurar ante el altar.
cuando Israel fuera derrotado por pecar contra Dios y luego se volviera en arrepentimiento, cuando se cerraran los cielos y no hubiera lluvia por causa del pecado, cuando hubiera hambre, pestilencia o guerra, cuando un extranjero viniera de tierras lejanas atraído por la fama del Dios de Israel, cuando el pueblo saliera a la guerra por mandato de Dios, y finalmente, cuando fueran llevados cautivos a tierras extranjeras, pero se volvieran a Dios con todo su corazón. Esta última petición resultaría profética. Salomón oraba: si pecaren contra ti, y tú estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, y volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, entonces tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Era una petición que anticipaba el exilio babilónico que vendría siglos después, una provisión de misericordia para un pueblo futuro que caería, pero que podría levantarse de nuevo mediante el arrepentimiento. Muestra la profundidad de la visión espiritual de Salomón en ese momento de su vida, cuando aún caminaba cerca de Dios. Después de la oración, Salomón bendijo nuevamente a toda la congregación con voz fuerte, diciendo: bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Luego ofreció sacrificios de paz, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Era un número asombroso de animales, una ofrenda que habría alimentado a toda la nación en una celebración que duró 14 días. El altar de bronce que estaba delante del templo no era suficiente para tantos sacrificios, así que Salomón consagró la parte central del atrio para usarla también. Era una fiesta de proporciones épicas, una celebración de la bondad de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Cuando la dedicación finalmente terminó y el pueblo regresó a sus hogares, se fueron a sus tiendas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que el Señor había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Era un momento de unidad nacional sin precedentes, un tiempo en que toda la nación estaba unida en 1900 de adoración y gratitud. Israel había alcanzado su cenit, el punto más alto de gloria en toda su historia. Tenían un rey sabio, un templo magnífico, paz con sus vecinos y la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos. Era el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham siglos antes, el momento en que Israel verdaderamente se convirtió en una luz para las naciones. Pero en el mismo pico de esta gloria, las semillas de la futura caída ya estaban siendo plantadas. Dios se apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dio una advertencia solemne que resonaría trágicamente en los años venideros. «Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia», le dijo Dios. «Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Era una confirmación maravillosa, una promesa de presencia continua. Pero luego vino la advertencia: «Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre». La bendición estaba condicionada a la obediencia continua. Y después la parte más oscura de la advertencia: «Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán entre todos los pueblos». Era una profecía de juicio condicional, una advertencia de que la gloria presente podría convertirse en ruina futura si el pueblo abandonaba al Señor. Salomón escuchó estas palabras en el momento más alto de su éxito, pero como veremos, no las guardó en su corazón como debería haberlo hecho.
Los años siguientes a la construcción del templo fueron de prosperidad sin paralelo. Salomón no solo gobernaba sobre Israel, sino que su influencia se extendía desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Era un imperio comercial más que militar, construido sobre tratados, matrimonios dinásticos y rutas comerciales estratégicas. El oro fluía hacia Jerusalén en cantidades que desafiaban la imaginación. 666 talentos de oro llegaban cada año solo en tributos regulares, sin contar lo que venía de los mercaderes, del comercio de especias y de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. Era una cantidad de riqueza que haría que Salomón fuera más rico que cualquier rey antes o después de él en la historia de Israel. Con esta riqueza, Salomón emprendió proyectos de construcción masivos. Edificó su propio palacio, una estructura que tomó 13 años en completarse, más tiempo aún que el templo. Construyó la Casa del Bosque del Líbano, llamada así por las columnas de cedro que la sostenían, que servía como armería y sala del tesoro. Edificó el Pórtico de las Columnas, el Pórtico del Trono donde juzgaba, y una casa para la hija de Faraón que había tomado por esposa. Jerusalén se transformó de una capital relativamente modesta en una ciudad de esplendor arquitectónico. Las ciudades de almacenaje que construyó en todo el reino, Hazor, Meguido, Yeser, se convirtieron en centros administrativos sofisticados con defensas impresionantes. La corte de Salomón se volvió legendaria por su lujo y sofisticación. Todos sus vasos de beber eran de oro puro. La plata era tan común que no era de estima en los días de Salomón. Tenía una flota de naves de Tarsis que navegaba con la flota de Hiram, trayendo cada 3 años oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Sus establos albergaban 40.000 caballos para sus carros y 12.000 jinetes. La comida diaria de su casa incluía 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. Era una opulencia que superaba todo lo que Israel había conocido y que atraía la atención del mundo entero. Su sabiduría también continuó creciendo y manifestándose de formas extraordinarias. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, nos dice el texto. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Se le atribuyen 3.000 proverbios y 1.005 canciones. Habló sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Era un polímata, un científico natural antes de que existiera tal cosa, un filósofo y poeta cuya obra literaria formaría parte de las Escrituras. La fama de Salomón se extendió por todas las naciones, y los reyes de la tierra enviaban emisarios para escuchar su sabiduría. Pero ninguna visita fue tan famosa como la de la reina de Sabá. Esta reina, que gobernaba un reino próspero en lo que hoy es Yemen o Etiopía, había escuchado de la sabiduría de Salomón y decidió venir a probarle con preguntas difíciles. Llegó con una caravana muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Era un viaje de miles de kilómetros, un esfuerzo extraordinario que demostraba cuán grande era su curiosidad y cuán impresionante era la reputación de Salomón. Cuando llegó ante él, le preguntó todo lo que tenía en su corazón, y Salomón le respondió todas sus preguntas. No hubo cosa difícil que el rey no le pudiera explicar. La reacción de la reina de Sabá al ver la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de sus sirvientes, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, nos dice el texto, se quedó asombrada. Le dijo a Salomón: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído.
Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Era un testimonio poderoso de alguien que había visto muchas cortes reales y que quedaba impresionada por lo que encontraba en Jerusalén. Pero en medio de toda esta gloria y este reconocimiento internacional, algo oscuro estaba creciendo en el corazón de Salomón. El texto bíblico registra con una franqueza brutal lo que muchos preferirían ocultar. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Estas no eran simplemente alianzas políticas. El texto dice específicamente que las amó, sugiriendo pasión personal más allá del pragmatismo dinástico. Tenía 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas, un total de 1000 mujeres. Era un harén de proporciones que desafían la comprensión, una acumulación de mujeres que violaba directamente el mandato dado a los reyes de Israel de no multiplicar esposas para sí mismos. Lo que hacía esto particularmente grave no era solo el número, sino el origen de estas mujeres. De las naciones de que el Señor había dicho a los hijos de Israel: «No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». Dios había advertido específicamente contra los matrimonios con mujeres de estas naciones porque inevitablemente llevarían a la idolatría. Salomón, con toda su sabiduría, ignoró esta advertencia. El versículo que sigue es uno de los más trágicos en toda la Escritura. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Era una decisión deliberada, una elección consciente de seguir su corazón en lugar de obedecer la palabra de Dios. Y la consecuencia fue exactamente lo que Dios había advertido. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. El hombre que había construido el templo más glorioso para Yahvé, que había orado una de las oraciones más hermosas registradas en las Escrituras, que había experimentado la presencia manifiesta de Dios llenando el templo, ahora se inclinaba ante ídolos paganos. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Astoret era una diosa de la fertilidad, adorada con rituales sexuales depravados. Milcom, también conocido como Moloch, era el dios al que se sacrificaban niños quemándolos vivos. Estas no eran simplemente creencias alternativas inocentes. Eran abominaciones que representaban todo lo contrario a la santidad del Dios de Israel. El texto continúa con palabras que cortan como un cuchillo. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor, como David su padre. No fue simplemente un desliz momentáneo o una fase de duda, fue una apostasía sistemática y pública. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo de los hijos de Amón. Imagina la escena. Desde el templo de Yahvé, mirando hacia el este, se podían ver los altares paganos que Salomón había construido. Era un insulto visual a Dios, una declaración pública de que el rey de Israel ahora servía a múltiples dioses. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La ira del Señor se encendió contra Salomón. ¿Cómo no iba a hacerlo? Este era el hombre a quien Dios se había aparecido 2 veces, quien había recibido sabiduría divina sin precedentes, quien había experimentado la gloria de Dios de manera personal, y sin embargo, con toda esa experiencia y conocimiento, había elegido deliberadamente volverse a ídolos mudos. Y el Señor se enojó contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que el Señor le mandó. La repetición de 2 veces enfatiza la gravedad. No era que Salomón no supiera mejor. Había tenido encuentros personales con el Dios viviente y aún así había elegido la idolatría. El juicio divino fue pronunciado con claridad terrible. Por cuanto ha habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Era la sentencia de muerte para el Reino Unido de Israel. Sin embargo, por amor a David, Dios añadió una modificación. Sin embargo, no lo romperé en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El reino sería dividido, después de la muerte de Salomón, con solo la tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín, permaneciendo bajo el control de su hijo, mientras que las 10 tribus restantes se separarían. Dios comenzó a levantar adversarios contra Salomón, algo que no había experimentado en los primeros años de su reinado. Hadad el edomita, que había huido a Egipto cuando era niño durante las campañas militares de David, regresó y se convirtió en una espina en el costado de Salomón. Rezón, hijo de Eliada, estableció un reino rival en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Pero el más significativo de todos fue Jeroboam, un hombre de gran habilidad que Salomón había puesto sobre toda la carga de la casa de José. El profeta Ahías se encontró con Jeroboam en el camino, tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam diciendo: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Cuando Salomón se enteró de que Jeroboam estaba siendo señalado como el futuro rey de las 10 tribus del norte, intentó matarlo. Pero Jeroboam huyó a Egipto, donde permanecería hasta la muerte de Salomón. El rey que había comenzado su reinado con tanta promesa, que había recibido dones divinos extraordinarios, que había construido el templo de Dios y había llevado a Israel a su cenit de gloria, ahora pasaba sus últimos años tratando de asesinar al hombre que Dios había elegido para cumplir su juicio. Era una conclusión trágica a lo que podría haber sido la vida más exitosa registrada en las Escrituras. La sabiduría que había recibido no le había salvado de la necedad de su propio corazón, y las riquezas que había acumulado no podían comprar lo que había perdido: la comunión con Dios. Los últimos escritos de Salomón, preservados en el libro de Eclesiastés, revelan el profundo desencanto de un hombre que lo había tenido todo y había descubierto que nada aparte de Dios satisface realmente. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador. «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras, escritas probablemente al final de su vida, cuando miraba hacia atrás a todo lo que había logrado, son el grito de un alma que había probado todo lo que el mundo tenía que ofrecer y lo había encontrado vacío. Había tenido sabiduría sin igual, riquezas inimaginables, placer sexual con 1000 mujeres, proyectos masivos de construcción, fama internacional, el respeto de reyes y reinas, y sin embargo, al final, lo resume todo como vanidad. Un soplo, una niebla, algo sin sustancia real. En Eclesiastés, Salomón documenta su búsqueda experimental de significado. «Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes». Pero concluyó que esto también era vanidad. Se entregó al vino, a la construcción de grandes obras, plantó viñas, hizo huertos y jardines, excavó estanques de agua, adquirió siervos y siervas, tuvo más posesiones de ganado que todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Amontonó también plata y oro y tesoros de reyes y provincias. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Era un experimento exhaustivo de hedonismo ilustrado, un intento de encontrar satisfacción en todo lo que el mundo consideraba deseable. ¿Y cuál fue su conclusión después de todo esto? Mas cuando me volví a toda la obra que habían hecho mis manos, y al trabajo que tomé para hacerlo, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Era el testimonio de alguien que había estado en la cima de la montaña y había descubierto que la vista desde allí no era lo que esperaba. Toda la sabiduría del mundo no podía darle significado real a la vida si faltaba la relación correcta con Dios. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo
y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Particularmente revelador es su reflexión sobre la sabiduría misma. Y me volví yo para mirar la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya han hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Reconoce que la sabiduría es mejor que la necedad, pero luego añade una observación devastadora. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora? ¿Por hacerme más sabio? La muerte, el gran igualador, eventualmente reclamaría tanto al sabio como al necio, y sus logros serían olvidados con el tiempo. Esta reflexión sobre la mortalidad permea todo Eclesiastés. Porque no habrá memoria del sabio más que del necio para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Era una verdad brutal que Salomón había llegado a comprender. Toda su sabiduría, toda su fama, todas sus obras serían eventualmente olvidadas. Y peor aún, lo que dejaba atrás sería heredado por alguien sobre quien no tenía control. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Esta preocupación resultó ser profética. Roboam, el hijo de Salomón, que heredaría el reino, resultaría ser necio de una manera que ni siquiera Salomón podría haber imaginado. Cuando el pueblo vino a Roboam, pidiéndole que aliviara la pesada carga de impuestos y trabajo forzado que Salomón les había impuesto, Roboam consultó con los ancianos que habían servido a su padre. Ellos le aconsejaron sabiamente: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Era un consejo de liderazgo servidor, una oportunidad de comenzar su reinado con misericordia y ganarse la lealtad del pueblo. Pero Roboam rechazó este consejo sabio. En cambio, Roboam escuchó a los jóvenes que habían crecido con él, quienes le aconsejaron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Era una demostración de poder duro, un intento de establecer su autoridad mediante la intimidación. Cuando Roboam respondió al pueblo con estas palabras duras, el resultado fue inmediato y catastrófico. Las 10 tribus del norte respondieron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Era una declaración de independencia, una ruptura final del reino unido que Saúl, David y Salomón habían construido. Jeroboam, que había regresado de Egipto al enterarse de la muerte de Salomón, fue hecho rey sobre las 10 tribus del norte. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron con Roboam. El reino que había alcanzado su punto más alto bajo Salomón ahora estaba dividido, exactamente como Dios había profetizado. Y la división no fue solo política, también fue religiosa. Jeroboam, temiendo que si el pueblo continuaba yendo a Jerusalén a adorar, sus corazones se volverían de nuevo hacia Roboam, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estableció estos ídolos en Betel y en Dan, repitiendo el pecado de sus antepasados en el desierto. La ironía era dolorosa. Salomón, que había construido el templo más glorioso a Yahvé, también había construido altares paganos que legitimaron la idolatría. Su hijo Roboam
se quedó con Jerusalén y el templo, pero el pueblo estaba dividido y debilitado. Jeroboam y los reyes del norte establecieron un sistema de adoración alternativo que los alejaría cada vez más del Dios verdadero. Las profecías de juicio comenzaron a cumplirse, y aunque pasarían siglos antes de que se completara la destrucción, las semillas fueron plantadas en los últimos años de Salomón, cuando eligió amar a sus esposas extranjeras más que al Dios que le había dado todo. La división del reino fue la consecuencia directa de la idolatría de Salomón, un recordatorio de que incluso los pecados de los grandes afectan a generaciones futuras. Pero en medio de toda esta tragedia y advertencia, Salomón también dejó un legado de verdad que ha bendecido a incontables generaciones. Sus proverbios, llenos de sabiduría práctica para la vida diaria, han guiado a millones en el camino de la justicia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, escribió, encapsulando una verdad que su propia vida ilustró tanto positiva como negativamente. Cuando vivió en el temor de Dios, prosperó y fue bendecido. Cuando abandonó ese temor, cayó en idolatría y su reino fue juzgado. Sus escritos sobre el matrimonio, el trabajo, las amistades, las finanzas, la crianza de los hijos y docenas de otros temas siguen siendo relevantes hoy porque capturan principios eternos sobre la naturaleza humana y la vida en el mundo de Dios. El Cantar de los Cantares, atribuido también a Salomón en su juventud, es una celebración hermosa del amor conyugal, mostrando que Dios diseñó el romance y la intimidad física dentro del matrimonio como algo bueno y hermoso. Es particularmente irónico que el hombre que escribió esta celebración del amor puro entre un hombre y una mujer terminara con 1000 mujeres, diluyendo y destruyendo lo que debería haber sido sagrado. El libro se ha interpretado también alegóricamente como una representación del amor entre Cristo y su Iglesia, demostrando cómo incluso los escritos de Salomón apuntan hacia realidades espirituales más profundas. Su capacidad para expresar la belleza del amor verdadero hace que su eventual caída en la lujuria masiva sea aún más trágica. Al final de Eclesiastés, después de todos sus experimentos, toda su filosofía, todas sus reflexiones sobre la futilidad de la vida sin Dios, Salomón llega a una conclusión simple pero profunda. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Después de 31 capítulos, explorando cada aspecto de la experiencia humana, después de buscar significado en la sabiduría, el placer, el trabajo, las riquezas y todo lo demás bajo el sol, la conclusión es sorprendentemente directa. No hay trucos ni atajos. La vida significativa viene de temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Todo lo demás, sin esto, es vanidad. La vida de Salomón sirve como una de las advertencias más poderosas en toda la Escritura. Si incluso el hombre más sabio que jamás haya vivido pudo caer en idolatría y necedad, ¿cuánto más debemos nosotros estar vigilantes? Su historia nos enseña que el conocimiento intelectual de Dios, incluso experiencias sobrenaturales con Dios, no son suficientes por sí mismos. El corazón debe estar comprometido, y ese compromiso debe mantenerse a lo largo de toda la vida. La sabiduría sin obediencia es inútil. Las experiencias espirituales pasadas no garantizan fidelidad futura. Y las bendiciones de Dios no nos inmunizan contra la tentación. Salomón tenía todas las ventajas posibles: padres piadosos, sabiduría divina, riquezas ilimitadas, experiencias personales con Dios. Y aún así cayó. Su caída también ilustra poderosamente cómo el pecado raramente conquista de una sola vez, sino que es un proceso gradual de compromiso. No fue que un día Salomón adorara a Yahvé y al siguiente estuviera postrándose ante Moloc. Comenzó con matrimonios políticos que parecían pragmáticos. Continuó con tolerar las prácticas religiosas de sus esposas, luego construir lugares de adoración para ellas y finalmente participar activamente en esos cultos idólatras. Cada paso parecía pequeño, cada decisión parcialmente justificable,
pero el efecto acumulativo fue devastador. Es un patrón que hemos visto repetirse innumerables veces en la historia. El pecado no anuncia su intención de destruirnos. Viene como un amigo o un aliado, ofreciendo algo que parece deseable o incluso necesario. La historia de Salomón también revela algo importante sobre la naturaleza de la sabiduría. La sabiduría genuina no es simplemente capacidad intelectual o conocimiento acumulado. Es la aplicación consistente de la verdad de Dios a la vida diaria. Salomón poseía un intelecto extraordinario y conocía profundamente los caminos de Dios, pero en sus años finales dejó de aplicar ese conocimiento a sus propias decisiones. Sabía lo que era correcto, pero eligió lo que era placentero. Entendía las consecuencias del pecado, pero pensó que de alguna manera estaría exento de ellas. Esta desconexión entre conocer y hacer, entre saber y obedecer, es quizás la forma más trágica de necedad, porque es una necedad elegida deliberadamente a pesar de conocer la verdad. Cuando Salomón finalmente murió, después de reinar 40 años sobre Israel, fue sepultado en la ciudad de David su padre. El reino que dejó atrás estaba al borde del colapso, dividido por las tensiones que su liderazgo había creado, debilitado por la idolatría que había legitimado y a punto de fracturarse en una guerra civil que duraría siglos. El templo que había construido permanecería, un testimonio de gloria pasada, pero también un recordatorio de cómo incluso las obras más santas pueden ser manchadas por la infidelidad de sus constructores. Las generaciones futuras mirarían hacia atrás al reinado de Salomón con una mezcla de admiración por sus logros y horror por su apostasía. Se convertiría en un ejemplo de advertencia, citado por profetas como Nehemías. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Pero quizás la lección más importante de la vida de Salomón es sobre la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de todo, la idolatría, la poligamia masiva, la opresión del pueblo con impuestos pesados y trabajo forzado, la construcción de altares paganos, los escritos de Salomón fueron preservados en el canon de las Escrituras. Sus proverbios siguen guiando a los creyentes en la sabiduría práctica. Eclesiastés sigue confrontando a cada generación con la futilidad de la vida sin Dios. El Cantar de los Cantares sigue celebrando el amor matrimonial. Dios tomó la vida de un hombre que terminó en fracaso espiritual y aún así extrajo de ella verdades eternas que bendecirían a su pueblo para siempre. Es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso a aquellos que le fallan, cómo puede preservar lo bueno mientras juzga lo malo, cómo su propósito redentor continúa incluso a través de nuestras fallas. Y finalmente, la historia de Salomón nos apunta hacia uno mayor que él. Jesús mismo, siglos después, diría: «La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar». Jesús es el verdadero rey de Israel, el hijo de David que reina con perfecta sabiduría y justicia, que nunca se apartará de Dios, que construye un templo no hecho de manos, su iglesia, que durará eternamente. Salomón en toda su gloria no podía compararse con Jesús. Donde Salomón acumuló riquezas, Jesús se hizo pobre por nosotros. Donde Salomón multiplicó esposas, Jesús se mantuvo puro para su única esposa, la iglesia. Donde Salomón cayó en idolatría, Jesús se mantuvo perfectamente fiel hasta la muerte en la cruz. Donde el reino de Salomón se dividió y eventualmente cayó, el reino de Cristo durará para siempre. La historia de Salomón termina con una pregunta implícita para cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con la sabiduría y las oportunidades que Dios nos da? ¿Las usaremos para su gloria o para nuestra propia gratificación? ¿Permaneceremos fieles cuando lleguen las tentaciones o nos comprometeremos gradualmente hasta encontrarnos adorando ídolos que nunca pensamos que serviríamos? El hombre más sabio del mundo nos advierte desde su tumba: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que tengamos la sabiduría de escuchar su advertencia, de aprender de su error
y de mantenernos fieles al Dios que nunca nos abandona, incluso cuando nosotros lo abandonamos a Él. Esta es la historia que casi nadie cuenta completa, pero que todos necesitamos escuchar. La historia de cómo el hombre más sabio se convirtió en necio, y de cómo incluso en su necedad, Dios preservó sus palabras para advertirnos y guiarnos hacia una sabiduría mayor, la que viene de caminar humildemente con nuestro Dios todos los días de nuestra vida.